Señores, buenos días, espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Lieti Dayana, para los que aún no me conocen, y en mi canal te hablo sobre la vida cotidiana del cubano desde mi perspectiva y mi punto de vista. En el día de hoy el videito va a ser más bien informativo, les voy a estar contando de algo que me sucedió, pero también es algo para que los que están o quieran comenzar la vida universitaria, iniciarse en este mundo, en este largo recorrido, se informen un poquitico más sobre cómo es este proceso. Yo ya hice un video hablando sobre la vida universitaria, pero bueno, más bien fue contándoles sobre cómo era mi universidad. Pero en el día de hoy les voy a estar contando cómo fue este año, este primer año que yo estuve en la universidad, que ya lo terminé. Les voy a estar hablando también de la nueva ley para los universitarios que salió hace muy poquitos días, y si aprobé o no aprobé este primer año en la universidad. Así que no te vayas y quédate aquí porque el video va a estar súper interesante. Bueno, lo primero que les voy a decir es que la universidad es muy exigente, demasiado exigente. Ahí tú te estás poniendo a prueba constantemente, te estás superando constantemente y también te puedes dar cuenta de hasta dónde llega tu coeficiente intelectual. En la universidad los profesores tienden a decirte con mucha facilidad, así con mucha despreocupación: no todos nacimos para ser universitarios. Y aunque es verdad, eso tiene mucha verdad. Ellos lo dicen por experiencia propia, por supuesto. Pero eso tiene mucha verdad, pero también es duro escucharlo, ¿entiendes? Y más si tú sabes que estás haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantenerte, tú sabes, ahí en ritmo, por mantenerte ahí constante. Esto es como una batalla y vas venciendo poquito a poco hasta lograr la batalla final. Entonces ya yo terminé este primer año y fue bastante... A ver, en la universidad, no sé en otros países, pero aquí en Cuba la universidad está dividida en 2 semestres. El primer semestre y el segundo semestre. Para mí el primer semestre fue un poquito duro porque nunca había estado en una universidad, nunca había estudiado en un nivel superior, que te exige demasiado, te exige muchísimo. Ya los profesores no están tanto arriba de ti como en el técnico, como en la primaria y en la secundaria. Ya es cosa tuya si quieres estudiar o no. Yo te di las clases, yo te di los PDFs, es tu responsabilidad estudiar y prepararte para tus exámenes. ¿Ya entiendes? Eso es algo que es por ti, que es para ti y que depende de ti. Tú eres el único responsable de todo eso. Entonces fue bastante chocante, pero yo rápidamente le pude coger el ritmo. El primer año para mí en realidad no fue nada difícil, nada tan complicado como me imaginé, porque cuando fui a comenzar muchas personas me dijeron: bueno, si ya estás en la universidad, olvídate de novio, olvídate de salida, olvídate de amistades. Y yo, bueno, me asusté muchísimo porque las personas que ya habían pasado por eso, personas mayores, me decían esto y yo decía: bueno, es algo horrible para lo que yo voy. Y la realidad es que en ningún momento yo tuve que pasar por eso. Yo no tuve que dejar a mi novio, no tuve que dejar amistades, mucho menos dejar de salir. Por lo menos a mí, nada de eso me chocó, como las personas me dijeron. En el primer año, así, el único problemita que yo tuve fue que en una prueba final suspendí. Y entonces tuve que ir a la red, pero en la red saqué la asignatura y terminé con 4 puntos en la asignatura. Yo en el primer periodo terminé con un aproximado de 4 puntos algo entre todas las asignaturas, que está súper bien porque el máximo es 5. Así que voy muy bien. Entonces el segundo periodo fue algo más chocante. Algo no voy a ser modesta. Fue muchísimo más chocante, fue muchísimo más difícil, fue estresante, fue arrasador. Fue un terremoto que acabó con mi paz mental, que acabó con mis noches de sueño, que acabó no solo conmigo, sino también con mis familiares, con las personas que me rodean. Y yo les voy a estar contando ahora mismitico por qué. Bueno, antes de comenzar con el pollo del arroz con pollo, como se dice aquí en Cuba, yo les voy a estar dando un resumen cortico de cómo ha sido mi recorrido académico desde mis inicios, desde muy pequeña. Bueno, yo después de terminar en la secundaria, aquí se hace el escalafón y tal, yo opté por la carrera de zootecnia veterinaria y la pude coger. Fui para un técnico medio donde yo estudié técnico medio veterinaria por 5 años y me gradué de técnico medio zootecnista veterinario. Luego de eso
Luego de el COVID, que estuvimos mucho tiempo en la casa encerrados por problemas de la pandemia, cuando pude hacer mi prueba, que yo en mi caso hice un test mental para entrar, o bueno, un test psicométrico, como ustedes lo conozcan, para entrar en la universidad, porque yo la iba a comenzar a pasar como trabajadora. Yo después de hacer esta prueba, los puntos que cogí no fueron suficientes para poder estudiar medicina veterinaria, que era lo que yo realmente quería estudiar, porque habían demasiadas personas optando por esta carrera, como siempre sucede, y muy pocas plazas, solamente 20 plazas. Y entonces mi nota fue un poco baja y no pude alcanzar. Entonces yo había puesto en la boleta 3 opciones y en la segunda opción había puesto agronomía, que yo pensaba que a mí me habían dicho cuando me fui a matricular: si no puedes coger veterinaria, porque todo el mundo aquí viene a pedir veterinaria, lo que tú puedes hacer es poner más opciones y luego de estudiar tu primer año en otra carrera, la que te coja la segunda o la tercera, tú te cambias, pides cambio de carrera si tienes un buen acumulado y puedes entonces empezar a estudiar medicina veterinaria. En este proceso lo que pasaría es que yo volvería a empezar un primer año en veterinaria y me convalidarían todas las asignaturas que había estudiado, pero tendría que volver a empezar en un primer año. Si quería cambiarme, por supuesto, si no podía seguir estudiando en la otra carrera. Y entonces yo había puesto agronomía pensando que agronomía era un jamón, que agronomía era súper fácil, que agronomía yo lo iba a superar súper fácil, porque yo siempre he sacado muy buenas notas, yo soy una muchacha de casi 100, modestia aparte. Les voy a estar dejando por aquí mis notas donde yo terminé del técnico medio para que vean que no estoy diciendo ninguna mentira, de que no son especulaciones. Y bueno, eso fue lo que yo pensé. Yo dije, bueno, eso es jamón, yo termino mi primer año y me voy a cambiar para veterinaria, que es realmente lo que yo estudié y lo que me gusta. Pues bueno, cuando yo empecé, me dijeron: mi amor, tú no vas a estudiar agronomía, tú vas a estudiar una ingeniería agrónoma y vas a dar cálculo 1 y cálculo 2, vas a dar física, vas a dar química analítica, química inorgánica, vas a dar. Y yo dije, bueno, ¿qué es esto? Bueno, en resumidas cuentas, la carrera que cogí, ingeniería agrónoma, es mucho más difícil que veterinaria, que no tengo que dar cálculo, que no tengo que dar. Cogí una carrera mucho más difícil que la que yo realmente quería estudiar. Pero bueno, al final decidí no cambiarme porque esta carrera ha sido todo un reto para mí y me gustó muchísimo. Y decidí quedarme ahí. Yo nunca pedí mi traslado y seguí ahí. Entonces, lo que pasó fue... Bueno, lo que nos pasó por novatos. Como ya les dije, yo vengo de un técnico medio donde no tienes una base igual que la de los estudiantes que estudian un preuniversitario, donde no es una base tan buena, porque hay muchas asignaturas que dan los muchachos del preuniversitario que los del técnico medio no lo dan, porque ya estamos estudiando una carrera directamente y lo que damos son asignaturas afín con la especialidad que estoy estudiando. Entonces, hubieron muchas asignaturas que a mí me chocaron, como fue cálculo 1 y cálculo 2, que fue bastante complicado, fue bastante chocante, pero la profesora puso todo su empeño y nosotros pusimos también de nuestra parte, y entre todos, yo creo que todo el aula prácticamente aprobó. Solamente 2 llevan arrastre de la asignatura, porque en la universidad tú puedes arrastrar. Voy a estar explicando lo de la nueva ley un poquito más adelante. Entonces casi todos vencimos esta asignatura, cálculo 1 y cálculo 2. Lo que nos pasó, como yo les decía, fue algo también por novatos, por no averiguar más. Nosotros tuvimos un serio problema con la asignatura de física, que como todos saben, la física es bastante difícil. Nosotros por lo menos no teníamos ninguna base, los que vinimos estudiando un técnico, y nadie en el aula tenía ninguna base, porque incluso los que habían ido para el pre tampoco tenían base ninguna para esta asignatura. Y entonces también el profesor que nos estaba dando la asignatura era físico de profesión. Él sabía muchísima física, tú te podías dar cuenta solamente con verlo, pero él no tenía metodología para llegar a nosotros. Es decir, que él te explicaba y tú no entendías absolutamente nada. Él te decía: este mando es negro. ¿Pero por qué es negro?, preguntábamos nosotros. Porque es negro, ¿entiendes? No tenía metodología para llegar a nosotros, y entonces los conocimientos de él nunca llegan a nosotros y todo el tiempo estábamos encontrados, nunca entendimos nada de lo que él daba. Y entonces llegó la hora del primer TCP y suspendimos el aula completa del TCP. Un trabajo de control parcial, todos lo suspendimos. Él dijo que eso no importaba, porque en definitivas cuentas los trabajos de control parcial eran para ver cómo tú estabas en la asignatura, pero de igual a mí no me dio ninguna gracia suspender un TCP, porque para mí no es ninguna cosa mínima. Para mí en la universidad todo cuenta, y más cuando sabes que esas cosas te pueden ayudar en la prueba final, porque te suben un poquito más
la calificación final. En mi aula es de 9 estudiantes, pero solamente 8 estábamos dando esta asignatura porque había una muchachita que ya había dado un primer año y estaba convalidada en esta asignatura. Y el grupo, y yo por supuesto todos, decidimos ir a un nivel más grande a quejarnos para que se tomaran medidas con el profesor. Entonces decidimos ir a ver a la decana de la universidad. Nos sentamos con ella, nos reunimos con ella y le explicamos la situación. Y bueno, ella nos trató súper bien, nos recibió súper bien en su oficina. Nosotros le planteamos todos los problemas que teníamos. Le dijimos que en ningún momento nosotros estábamos en contra del profesor, que no era nuestra intención que ella fuera a formar nada con él, porque la intención de nosotros era que él mejorara su forma de impartir clases para nosotros poder entender lo que nos estaba dando, porque sabíamos que él era muy inteligente, que sabía mucha física, pero que lo que él decía no llegaba a nosotros porque no tenía metodología para tratarnos. Bueno, ella nos dijo que no era la primera vez que esto pasaba, que iban estudiantes a quejarse y que iban a tomar medidas con el profesor, que él no era un profesor de la universidad de nosotros, que era un profesor que prestaba servicios porque no hay profesor de física en la universidad, y que iban a tomar medidas con él. Que si el problema seguía, entonces fuéramos de nuevo a contarle y entonces iban a mandar a un profesor para que le hiciera una visita cuando él nos estuviera impartiendo clases y ya. Nos explicó cosas que iban a pasar luego de eso, pero todo súper bien. Nosotros salimos de ahí muy contentos, muy felices porque pensamos que luego de eso él iba a mejorar y que íbamos a poder entenderlo y que en el aula iba a haber más armonía y que todo iba a estar bien y que podríamos superar la asignatura, que podríamos vencer nuestra asignatura súper bien y que podríamos pasar a un segundo año con física vencido, porque solamente tenemos que dar física en este primer año. Y eso fue lo que nosotros nos imaginamos. Esa fue la paja mental que nosotros nos hicimos y salimos de ahí felices y contentos, y eso no pasó. Eso nunca pasó. Luego de eso, al profesor por supuesto le informan que los estudiantes fueron a quejarse. El profesor siguió igual con su metodología, esa metodología que él tiene, que no tenía ninguna para llegar a nosotros. Era físico, pero no tenía metodología para llegar y no nos llegó. Los conocimientos nunca nos llegaron y llegó la prueba final de la asignatura. Llegó la prueba final. Nosotros tuvimos un encuentro con el aclaratorio para más o menos nosotros saber qué íbamos a estudiar, porque nosotros no sabíamos siquiera qué íbamos a estudiar. No sabíamos nada de nada, sin mentirles. Y él nos mandó a estudiarnos alrededor de 40 y pico de ejercicios para la prueba. Y bueno, ya. Se supone que la física, al igual que la matemática, tú no te puedes aprender las cosas mecánicas. Tú no te vas a aprender 40 y pico de ejercicios. Se supone que tú tienes que saber interpretar y poder tener tus datos, no sé qué más, para hacer tu solución y tú poder... pero no te vas a aprender 45 ejercicios. Pero bueno, para nosotros esa era la única alternativa que teníamos, porque obviamente no nos estábamos entendiendo el profesor y nosotros. Bueno, yo decidí buscarme un profesor particular, aunque el profesor me dijo que no me hacía falta, pero yo decidí buscármelo. Entonces los profesores que encontré, al final ninguno me dijo que sí, que me iba a dar clase. El único que encontré que sí me dijo que eran 100 pesos la hora. Y yo le dije, perfecto, ¿cuándo voy para tu casa? Me dijo, pero tienes que completar un aula de 5 estudiantes. Es decir, que yo tenía que buscar 4 estudiantes más que junto conmigo fueran a repaso con ese hombre. Yo le dije, yo no puedo, porque en mi aula, yo paso a la universidad por trabajador y ya la amiguita mía vive en Alamar, otra vive en Batabano y así, ¿entienden? Vivimos súper lejos y no van a venir hasta aquí cuando pueden buscarse un profesor por su casa. Y me dijo, entonces me tendrías que pagar 500 pesos la hora para yo darte clase. Y ahí mismo yo lo dejé en visto, porque no iba a pagar 500 pesos la hora por un profesor. Obviamente no lo iba a pagar y no lo pagué. Y decidí estudiar por mí misma y resulta que luego de hacer la prueba final de física saqué 2, que suspenso en la universidad. Ay, saqué 2. El aula completa cogió 2. Bueno, no, el aula completa no. Había una estudiante que ya había estudiado en la Universidad de La Habana, que ya había dado un primer año, que ya había estudiado física, que ya ella podía haber traído sus notas de esa universidad y le hubieran convalidado todas estas asignaturas, pero como ella no lo hizo, tuvo que volver a hacer todas las pruebas en la universidad donde está estudiando actualmente, y ella sí sacó la asignatura con 4 puntos, porque ella había dado todo eso y tenía tremenda perra base para aprobar. Pero todos los demás, es decir, los 7 estudiantes restantes, cogimos 2 en la asignatura, suspendimos. Se me había olvidado un pequeñito detalle. Antes de hacer esta prueba final, que ya les dije que habíamos suspendido todos, excepto esa muchachita,
Nosotros volvimos a ir a vernos con la decana para volver a explicarle la situación, para decirle que no había cambiado nada, que las cosas seguían iguales, que no seguíamos sin entender al profesor y que nos veíamos suspensos en la asignatura, que nos veíamos ya suspensos porque habíamos suspendido el TCP. Y lo que seguía era la prueba final y nos veíamos también mal para la prueba final. Pero esa vez no nos pudimos reunir con la decana porque la decana estaba reunida con una visita que había en la escuela y quien nos recibió fue la vicedecana. Con la vicedecana las cosas fueron un poco más turbias. Ella tampoco nos quiso entender. A ver, no fue que ella no nos quiso entender, fue que simplemente ella no nos dio el mismo trato que nos dio la decana. Por supuesto, todo el mundo tiene caracteres diferentes. Y ella nos dijo que eso que nos estaba dando era lo que nos tocaba dar. Nosotros estábamos diciendo, no era que no queríamos dar lo que él nos estaba dando, sino que lo que él nos estaba dando no lo estábamos entendiendo. Nosotros no nos estábamos quejando en ningún momento de lo que estábamos dando. Nosotros nos estábamos quejando de que no entendíamos lo que él nos explicaba, porque él no explicaba nada. Y no lo entendíamos, simplemente no lo entendíamos. Para que tú puedas aprobar una asignatura tan difícil como física, tú necesitas entender al profesor. Si no, es por gusto, porque no es lo mismo como en la literatura, como en la botánica, que tú te aprendes las cosas, aunque tú no entiendas a la profesora, después tú llegas a tu casa y tú te lees los documentos y tú entiendes. Pero la física, si tú no tienes quien te la explique, al igual que el cálculo, estás perdido en la asignatura, estás suspenso. Bueno, en definitivas cuentas, ella no quiso entender. Ella nos dijo que teníamos que estudiar, que si no podíamos entenderlo ahí, que fuéramos con un profesor particular, entonces que nos pudiera explicar mejor. Y en definitivas cuentas no se resolvió nada. Entonces les dije que todos suspendimos la prueba final con excepción de esa muchachita. Entonces quedamos 7 estudiantes para la red. Ya habíamos suspendido el TCP y suspendido la prueba final. Nos quedaba hacer la red y el mundial, que son 2 pruebas más que tú tienes derecho a hacer. Y si suspendes esas 2 pruebas, suspendes la asignatura. Bueno, me preparé mejor para la red, estudié mucho más, me quemé muchísimo más. Recuerdo que para la red me levanté a las 4:30 de la mañana para estudiar, antes de irme ese día para la escuela. Y ya, llegó la hora de la red, él nos puso el examen y calificó en ese mismo momento. Pero ya no estaba en la escuela, yo estaba saliendo y unos estudiantes de mi aula me dicen, no, ya él calificó. Entonces yo lo llamo al celular, le digo, profe, me dijeron que ya usted calificó. Me dice, sí. Le digo, bueno, ¿me puede decir mi nota? Me dice, dime tu nombre. Le digo, yo me llamo Lieti. Y cuando le digo, yo me llamo Lieti, él me dice, ah, no, todos suspendieron, todos cogieron 2. Automáticamente yo me alteré muchísimo, pero mantuve la calma. Le dije, yo necesito revisar mi examen. Él me dijo, puedes venir. Fui para allá, revisé el examen. Él me tenía evaluado una sola pregunta del examen, que yo había sacado 4,5. No llegué a sacar los 5 puntos en ese examen porque tuve un pequeño error y saqué 4,5. Pero las demás preguntas él no me las tenía evaluadas. Entonces yo empecé a exigir la evaluación de cada cosa. Que no lo tenía todo bien, pero tenía cosas bien que él no me había puesto nota ninguna. Entonces yo tenía un 2 grandísimo en la parte arriba del examen. Él comenzó a revisar, y en la forma en la que él evalúa, por cada cosa él te da 0,1, 0,3, 0,5. Le voy a estar dejando la fotico por aquí para que ustedes vean la forma en que él evalúa. Y en definitivas cuentas me dio 0,1 aquí, 0,3 allá, 0,2, Y cuando yo sumé todo eso, llegué a 10 puntos en el examen en total. De 4 preguntas, yo había sacado 10 entre todas las 4. Eso había que dividirlo. Por supuesto, no me daba. Tenía que sacar como mínimo 12. Yo tenía 10 puntos, es decir que me faltarían 2 puntos para sacar un 3, que es el mínimo. No llegué, obviamente, según él. Y suspendí la red. Me quedaba solamente el mundial. Que el mundial ya era la última oportunidad que yo tenía. Me preparé muchísimo más para el mundial. Estudié muchísimo más. Ese día por la mañana me levanté a las 3 de la mañana, el mismo día del examen, para estudiar desde tempranito. Y me acosté a las 11 de la noche estudiando. Es decir, me acosté a las 11 de la noche estudiando. Todo el día estuve estudiando hasta las 11. Me acosté y a las 3 me volví a levantar para seguir estudiando hasta las 6, que ya me preparo y salgo para la escuela. Y volvimos a suspender todo el aula. Todos suspendimos. Es decir, que nosotros todos estamos suspensos en esa asignatura. Ahora yo tengo suspensa esa asignatura, la única que tengo suspensa. Esta es la primera vez que yo fui mundial en mi vida y que suspendo un mundial. Entonces ahora me toca arrastrar esa asignatura, es decir, que voy a pasar para un segundo año arrastrando la asignatura de física. Entonces en el segundo semestre de mi segundo año yo tengo que empezar a dar física nuevamente desde el comienzo, porque no vencí la asignatura, y si no la saco tengo que repetir el segundo año de la universidad, o irme de la universidad si no quiero repetir, por supuesto.
porque no queda de otra. Entonces lo que yo quiero decir a las personas que estén próximos a entrar a la universidad es que no se les ocurra ir a quejarse del profesor. ¿Por qué? Porque evidentemente no van a conseguir nada con esto. Y lo que van a lograr es que el profesor piense que ustedes están en contra de él. Entonces lo que les quería hablar de la nueva ley que salió es que antes de esta ley estaba planteado que tú podías arrastrar 2 asignaturas, una en un primer semestre y otra en el segundo semestre. Y ahora esta nueva ley que salió que decía que tú puedes arrastrar 2 asignaturas, muchas personas llegaron a pensar que es que tú podías arrastrar 4 asignaturas, 2 del primer semestre y 2 del segundo. Y no, eso no se puede hacer. Ahora lo que pasó es que con esta nueva ley que salió, tú puedes arrastrar 2 asignaturas, no importa en qué semestre estén. Es decir, que si tienes una en el primer semestre y una en el segundo semestre, tú puedes pasar para el segundo año. Y si tienes 2 suspensas en el segundo semestre, puedes pasar, al igual que si tienes 2 suspensas en el primer semestre. Pero si tienes 2 suspensas en el segundo semestre y una en el primer semestre, tienes 3 asignaturas y no puedes pasar de año. Tienes que repetir. Esa es la nueva ley. Entonces lo que yo quería decirles era esto: es mejor que o busquen un profesor particular o se pongan a estudiar por ustedes mismos, que evidentemente si es una asignatura tan difícil como física o como cálculo, no va a valer de nada que estudies por ti mismo. Y no sé qué más decir. No sé cómo va a ser ahora mismo este proceso. Mi mamá incluso tenía ganas de llorar. Mi mamá se puso muy mal porque yo nunca había pasado por esto. Pero bueno, esto es una enseñanza. A mí nunca más se me va a ocurrir ir a quejarme de un profesor porque sé que no voy a lograr nada. Sé que va a pensar el profesor que yo estoy en contra de él y nunca la intención de nosotros fue estar en contra de él. Simplemente, si no te entendemos, nosotros pensamos que esa era la mejor opción, de que un directivo se sentara contigo y te dijera: mira, los estudiantes no te están entendiendo. Pero eso no sucedió. Luego de eso, nosotros chocamos con muchos estudiantes que nos dijeron que ellos también se habían ido a quejar del profesor y que no había pasado absolutamente nada. Así que, y bueno, ya uno después se pone a pensar y uno se altera mucho. Yo por lo menos me estresé mucho en ese momento porque, a ver, la universidad como tal es dura. La universidad es difícil. La universidad es constancia, es esfuerzo constante, es estudio constante. Es estudiar en las madrugadas, en las tardes, en los días, en las noches. Es a veces limitarte de muchas cosas para tú poder estudiar y prepararte para un examen. Pero además de eso, es mucho más el sacrificio que yo hago, que yo sé que a nadie le importa, porque es algo que yo estoy haciendo por mí y para mí. Pero entonces tú te pones a pensar: caballero, yo me levanto súper temprano, viajo hasta otra provincia porque mi escuela está en otra provincia que no es donde vivo. Entonces me levanto temprano, estudio cantidad, me ves ahí, no falto, y al final de la jornada me pasa esto, tengo un problema y no sucede nada. Así que como yo, muchos estudiantes en mi aula se sienten igual. Hay muchos estudiantes en mi aula que tienen suspensas más de 2 asignaturas y sé que no van a poder pasar para el segundo año. Es decir, que de 9 estudiantes en total, no vamos a seguir 9, quedaremos como 8 o 7, porque hay estudiantes que no van a poder pasar a un segundo año por este problemita, por este problemón. Y es así, y entonces tú te molestas. Por eso también hay muchas personas que se van de la universidad porque dicen: yo no estoy para esto, yo me estoy esforzando tanto y al final de la jornada, cuando tengo un problema, no me lo pueden resolver, no me pueden ayudar. Porque si si yo suspendí, vamos a decir, suspendí yo y suspendí otra persona, suspendieron 2, porque ustedes no estudiaron. Pero si suspendimos un aula completa, prácticamente un aula completa, el problema no es de nosotros, obviamente. Un aula completa suspensa no es cosa de los estudiantes, es otro problema, es problema de alguien más. Pero no pasa nada. Vamos por un segundo año, todo el mundo con arrastre. No es la primera vez que pasa. A nosotros nos pasó por novatos, por no averiguar más, por no prepararnos más, por no saber cómo se movían las aguas allí. Entonces esto no nos va a pasar más. Es el consejo que te doy. Si estás en la universidad, si tienes un problema igual o parecido a este, o si piensas comenzar en la universidad, no cometas el mismo error que cometí yo, para que no te suceda lo que me está sucediendo ahora mismo a mí. Y bueno, señores, esto sería todo por el día de hoy. Yo no me voy a rendir. Yo voy a seguir luchando por lo que yo quiero, que es hacerme una ingeniera. Y él no me va a joder mis sueños. Así que es para adelante y es con toda la fuerza del mundo. Y se lo dije a todos mis amigos de la universidad: esto no nos va a vencer a nosotros. Nosotros nos vamos a seguir preparando. Tenemos más tiempo ahora para estudiar, aunque estemos en un grado más difícil, porque se supone que mientras vas avanzando,
el grado de dificultad va aumentando. Ahora vamos a dar asignaturas mucho más difíciles, mucho más afines con la carrera, porque ya no tenemos que dar cálculo, porque ya no nos tocaría dar física, porque vamos a dar ya cosas afín con la carrera que estamos estudiando, pero no nos podemos dejar vencer por tenemos que ir con todo para adelante y hacer realidad nuestro sueño de graduarnos y ser ingeniero. Y bueno, señores, eso sería todo por el día de hoy. Si te gustó este videito, no olvides, déjame un like, déjame un comentario que te pareció el video. Si estás por empezar la universidad, no se te ocurra hacer lo que hicimos. Y suscríbete al canal si no estás suscrito para que formes parte de mi familia. Déjame en un comentario qué videitos te gustaría que hiciera. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Me pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Likey como Lietis Diana. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Los quiero y me despido. Hasta la próxima. Y no me puedo ir sin mostrarles a nada más y nada menos que a Mía. Si quieren que haga un videito hablando sobre cómo criar una chihuahua en Cuba, déjamelo también en los comentarios. Que ella es tan bella y preciosa. Los quiero. ¡Chao!